Está con nosotros nuestro querido amigo Pablo. Pablo, bueno, podría ser su sobrino, pero no. Pedro Cribari, buen día, bienvenido, Pedro. Buen día. Me trataste de picapiedra. Me pregunto cómo me pregunto cómo está la familia, ya que me equivoqué bien, de nombre. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, por suerte la vamos llevando bien. Yo creo que como la mayoría de los uruguayos, ¿no? ¿Sabés qué te iba a preguntar? Los más chicos y los más grandes. Y de verdad, nosotros que somos amigos hace tantos años, ¿tenés familiares más grandes que vos? Qué pregunta difícil. Primos. Porque sí, tus papás obviamente ya no viven, ¿verdad? Pero mi padre tendría 110 años. Y podría ser algún tío medio joven, pero ya no. No, porque yo fui el menor de una serie de una serie importante de primos, numerosa de primos, y bueno, van quedando pocos. Bueno, por suerte hay muchos si uno mira para abajo, ¿no? Sí, para abajo. Además, como yo era muy menor de mis primos, yo me estoy alejando de una obra de construcción. ¿Llega el ruido? Sí. Alejandro, ¿llega? No, para nada. Ah, bueno. Mi madre era menor de 9 hermanos y con una diferencia etaria muy importante con los mayores. Sí. Entonces, mis primos en realidad fueron los hijos de mis primos. Entiendo. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Algunos primos y algunos primos que nosotros llamábamos primos segundos, pero los sentíamos como primos porque era con quienes jugábamos, con quienes compartíamos horas, ¿no? De entretenimiento y de pasatiempo. Quiere decir que la familia es muy grande y siempre hay. Y para abajo mío hay mucho. Pedro, te he estado leyendo, porque hace algunos días que no nos vemos, te he estado leyendo, bueno, y algunos de tus comentarios tienen que ver con noticias que han ganado mucho la atención de los medios, pero si tuviera que decir, me da la sensación que ha ganado tu interés algunos asuntos que no necesariamente han sido centro de los medios de comunicación, ¿puede ser? Bueno, es la ventaja que te da la libertad de no tener que dar respuesta a determinada audiencia o determinado conjunto de personas sobre la agenda diaria. Si yo me doy en la medida que soy un hombre libre en el sentido de que ando suelto por el mundo, no estoy integrado en ninguna estructura periodística. Si tú estás en una estructura periodística, no tienes otra alternativa que dar respuesta a la agenda más picante del día, ¿no? Y yo, en cambio, me preocupa, señalo temas que me preocupan y después trato de ir a lo más permanente, pese a que en mis últimos comentarios sobre lo permanente y más estructural no he dicho mucho. Pensaba decírtelo ahora. Cosas que creo que el país va muy bien, o bien, razonablemente bien, y cosas que el país va muy mal, irrazonablemente mal. Bueno, arranquemos. ¿Cuáles son las que crees que vamos razonablemente bien y cuáles advertís en las que vamos mal? En las que vamos bien, obviamente, creo que es compartido por la mayoría de la población, es en la suerte que nos ha tocado, y mucho tiene que ver la acción del gobierno, del sistema político y especialmente de la academia, ¿no? En torno a la pandemia. Los números de Uruguay sobre la pandemia son buenos. Las causas, el tiempo irá determinándolas, pero creo que hay una conjunción de factores que van desde la fortaleza del sistema sanitario uruguayo, especialmente el público, en términos comparativos con otros países, uh-huh. y la buena práctica del gobierno en evitando la cuarentena, promover un distanciamiento social bastante riguroso, por decirlo de una manera, y apelando mucho a la conciencia de los ciudadanos y apoyándose en los científicos para
para asegurarse el seguimiento de los casos que se iban dando. La situación de Uruguay es compleja de todas maneras, porque estamos rodeados de dos países con muchos problemas, uno muy atacado por la pandemia, como es Brasil, sí, y Argentina con problemas, pero con una conducción un poquito más racional que la conducción del gobierno brasileño, ¿no? sí. Que es bastante errática, y no es casual que los tres países, yo diría 4 países que despreciaron más la pandemia del COVID-19, que son Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Brasil y de México, son 4 de los países más afectados, tanto en cantidad de contagiados como en la letalidad del virus, ¿no? Uh-huh. Déjame aprovechar este comentario tuyo para invitarte a vos y a los oyentes a que mañana, todos los días, pero mañana en particular, nos ayuden a poner la mañana en camino, pues vamos a conversar de estos temas con Rafael Radi. Bueno, esos son los lujitos que tiene Uruguay, y bueno, y la sabiduría del gobierno de apelar a ellos, porque también podía haberlos ignorado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es lo bueno que está ocurriendo, digamos, preocupado de todas maneras, porque el virus circula internamente, porque hay problemas en las fronteras, porque el virus entró en los centros de salud, ¿no? Digo, hay señales inquietantes, pero si uno compara con el resto de América, la situación uruguaya es excepcionalmente buena, al igual que la paraguaya. Pero hago un paréntesis, yo en lo personal, y creo que mucha gente confía mucho más en el sistema estadístico de nuestro país que en el sistema estadístico paraguayo. Uh-huh. Y la dejo por ahí. Uh-huh. También no hay que explicar esa situación por el nivel de gasto de salud que hizo el Uruguay en los últimos 15 años. Eso hay que reconocerlo. Sería tonto no hacerlo. Cualquier cuadro, cualquier gráfico sobre los países de Latinoamérica ubican a Uruguay como el país que gastó más socialmente, algunos dirán a costa del déficit fiscal. Bueno, pero son opciones, y los anteriores gobiernos de Frente Amplio tomaron esa opción, y hoy el sistema de salud uruguayo, a diferencia de otros sistemas de salud de la región, tiene una fortaleza que ayuda en forma decisiva a combatir este virus y otras situaciones similares, ¿no? Yo creo que eso es el aspecto más positivo del 2020 en cuanto a partir de la asunción del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y los aspectos negativos, y yo digo irrazonablemente negativos, porque el gobierno tiene herramientas como para amortiguar de mejor modo los efectos económicos y sociales de la pandemia, ¿no? Ahí me parece que está el tema más crítico. Uno lo ve todos los días, muy visible. Están las cifras, están las imágenes cotidianas en la ciudad de gente desesperada, sin norte, Mira, yo fui a comprar un poco de pan hoy de mañana, una panadería en Atlántida, y entró una persona. Deja la bicicleta llena de bártulos al lado de un árbol, entra y dice: quiero pagar, tengo muy poca plata, ¿qué puedo comprar? Necesito comer, tengo que andar muchos kilómetros en bicicleta y no tengo trabajo. Uh-huh. Entonces la muchacha lo miró y le dijo: bueno, lo más barato es el pan, y le dio el precio del kilo del pan y bizcochos, y los bizcochos le dieron el precio del kilo de disparatado. No quiero repetirlo, pero era un precio muy alto, ¿no? Sí. El hombre se dio media vuelta y se fue, ¿no? Es decir, no le daban ni para comprar bizcochos, ¿no? Entonces, esas escenas de la vida cotidiana se están reiterando de una manera muy fuerte. Ayer, cerca de tu casa, a mitad de camino entre tu casa y
y la radio. Estuve en Montevideo ya, ¿no? Sí. Ahora no estoy en Montevideo. Vi una pelea en gente en situación de calle, una pelea a muerte en la calle Gastón Ramón, al costado del Pereira Rosell. Sí. Hay como un derrumbe, un desmoronamiento social que tiene su explicación en la falta de empleo, en el creciente desempleo, en gente que volvió a trabajar con menos sueldo, con una reconocida baja del salario real, con un comercio que se mueve poco, se mueven algunos rubros pero otros no se mueven. Hay una situación muy compleja, y cuando uno ve que la cifra, que un cuadro de la CEPAL, que es, digamos, la CEPAL no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, no es ideológica, ¿no? Es decir, sí conviven técnicos con ideas, con ideologías, ¿no? Pero las estadísticas de CEPAL son reconocidas desde siempre, ¿no? Ubican a Uruguay, que era el país que gastaba más socialmente hasta el año pasado en toda América Latina, como el país que destinó menos recursos económicos para amortiguar los efectos de la pandemia. Entonces decimos, el gobierno puede hacer más de lo que está haciendo en materia de apoyo a los desempleados, a los cuentapropistas, a los ambulantes, a los trabajadores, y no lo hace. Entonces, por eso yo digo irrazonablemente. Hay cosas que son razonablemente bien hechas y hay cosas que son que existe la posibilidad de hacerlas bien, y se toman otros caminos que serán respetuosos. Uno los respeta porque responden a modelos de sociedad, a visiones de cómo salir de la crisis, ¿no? Sí. Entonces se privilegian otros sectores y no se privilegian aquellos sectores más vulnerables, que sabemos que crecieron en forma brusca en estos primeros meses del año, ¿no? A veces cuando se aluden estos temas desde miradas similares a la tuya, Pedro, se esboza como posible explicación para no realizar estos hechos cuestiones que tienen que ver con la mala calidad que está teniendo nuestra economía, no solo como resultado de la pandemia, sino como resultado de la herencia dejada por el gobierno anterior, y que usar políticas en la dirección que tú señalás implica necesariamente dos aspectos de los cuales el gobierno se quiere alejar: aumentar impuestos, aumentar endeudamiento o aumentar déficit fiscal. Y, bueno, no sé, yo no soy economista como para discutir, yo simplemente observo la realidad y veo que existen herramientas que no se usan y existen herramientas que sí se usan. Se privilegia el déficit fiscal y bueno, es una opción, es una mirada. Es una mirada de la realidad y una mirada de cómo superar la crisis. Ahora, sin consumo va a ser muy difícil que el déficit fiscal se resuelva, pienso yo, y opinan algunos especialistas económicos. No sé qué decir. Yo lo que te puedo decir es que el Uruguay, así como muchos países del mundo, durante todo el siglo XX, pues dejemos de lado los 15 años de gobierno de Frente Amplio, los 15 únicos años que gobernó en la historia del país. El país siempre, los sucesivos gobiernos, principalmente el Partido Colorado, que fue quien más gobernó en el siglo XX, apelaron a los apoyos a los sectores más vulnerables. Y se dieron muchas herramientas para amortiguar la desigualdad social, para buscar una integración, para cortar las brechas, ¿no? Hoy no hay que ser sabio para darse cuenta que hay una línea imaginaria que de un lado la cosa está muy, muy, muy mal y de otro lado hay muchos recursos. Somos los que tenemos muchos recursos para sobrellevar la crisis, y si caes del otro lado de la línea, tenés todo para perder. No tenés herramienta de cómo salir. Uh-huh. Es decir, porque son niveles de pobreza muy
muy poco conocidos todavía en la historia del país, de una pobreza crítica muy aguda, ¿no? Y no sé, esa es la mirada mía, yo qué sé, puedo estar equivocado. Ahora, los hechos, yo estaré equivocado, pero un país donde está partido en dos y hay cientos de miles que no tienen claro cómo resolver la comida, ese país no me gusta. Me dirán otros, andate, ¿no? Esto esa tontería de las redes, pero sí, no es el país que ningún uruguayo quiere, porque tampoco lo quiere él dice un camino distinto al que yo propongo. Todos quieren un país más, una sociedad más integrada, con posibilidades de desarrollo educativo, desarrollo personal, familiar, profesional, para todos los habitantes, con igualdad de oportunidades, y eso estamos retrocediendo peligrosamente. Estamos retrocediendo, Alejandro, y eso retrocede quien tiene un salario, e imagínate quien no tiene un salario. Entonces, los gobiernos tienen la responsabilidad de gobernar para todos los habitantes, ¿no? Los vota una determinada mayoría de ciudadanos, pero gobiernan para todos. Y el énfasis debe estar en aquel que menos tiene, menos recursos, menos herramientas, menos posibilidades de salir de una situación de postración como la que están sumidos muchos uruguayos, por desgracia muchos uruguayos. Entonces, eso yo creo que es un elemento malo evitable. Y después hay lo peor de todo en materia de digamos, de vida social, por decirlo de una manera, pues somos todos seres que vivimos en la sociedad, es el creciente odio que se viene manifestando, expresiones de odio que se vienen manifestando en las redes. Leía por ahí que Pinocho Rutín, por hacer un comentario, tuvo que cerrar una cuenta en Twitter. Es decir, que están pasando cosas que no deberían pasar, y quienes más allá de si tenemos una mirada, una sensibilidad más de izquierda, más de centro, más de derecha, Uruguay siempre tuvo esas sensibilidades y siempre supo convivir con esa multiplicidad de sensibilidades y miradas ideológicas. Es decir, tenemos una responsabilidad quienes vemos este problema como un problema que hace a la convivencia, hace a la calidad de democracia, de contribuir. Y hay una responsabilidad del sistema político, tal vez de legislar, ¿no? Con el tema del odio, ¿no? Yo creo que está madurando la necesidad de ir a una instancia legal que normatice o que dé un contexto a los debates en las redes, ¿no? Ese es el tema más desagradable, más, diría, peligroso, porque si de ahí se salta a cómo se debate políticamente, que no es lo que está pasando, ¿no? El debate político creo que es un debate maduro, fuerte, ríspido, pero un debate de pares, ¿no? Con miradas diferentes. Lo fue el debate de la LUC, lo es el debate de la rendición de cuentas, lo va a ser el presupuestal, pero donde salte esa cultura negacionista y ganada por el odio al conjunto del sistema de las relaciones políticas y sociales en la sociedad uruguaya, vamos a estar frente a un problema de retroceso crítico, ¿no? Y Uruguay sigue siendo una democracia que se distingue en la región, se distingue en el mundo, no solo en la región, se distingue en Europa, se distingue en el norte de América, y bueno, hay que cuidar, es un valor. En ese contexto muchas cosas pueden resolverse. En un contexto donde gane el odio, es muy poco lo que se puede resolver que no sea por la vía de la fuerza. No sé si me... Sí, lo que... Bueno, mira, justo ahora, ya mismo voy a conversar con Roberto Balaguer a propósito de otros temas, pero él es un experto en la materia, y tenemos también todas las semanas a
Sebastián García Parra en su columna de inteligencia artificial, porque me parece que a esto que vos decís, que creo que es muy claro y que lo puede entender cualquiera, todavía tenemos que medir en qué medida esto que ocurre en las redes, A, luce como una novedad, B, es verdaderamente representativo de la sociedad, ¿no? No, yo creo que no es representativo de la sociedad. Lo que yo sí creo, Alejandro, que las redes tienen cada día que pasa un poder mayor, ¿no? Porque, bueno, por la reproducción de la noticia, que es mucho más rápida que la noticia que tú puedes dar en el programa tuyo. Sí, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Es mucho más rápida. Entonces, yo creo que las redes tienen como una lógica propia, no es expresión de lo que pasa en la sociedad. Yo lo que temo es que lo que pasa en las redes comienza a pasar en la sociedad. No sé si me Sí, clarísimo, sí, está bien. Es decir, el otro día en otro programa, un programa televisivo, se habló de las grietas. Y ahí un publicista que creo que lo invitaste hace poco al programa, Claudio Invernizzi, sí. Él dijo claramente, en Uruguay no hay grieta. Uruguay siempre debatió con fuerza, con vigor, no digo con fiereza, pero con mucha... Es decir, yo crecí en la época que los partidos políticos, todos los partidos tenían medios de opinión partidarios, que eran medios de opinión partidarios de circulación nacional importante. Me refiero a Acción, la lista 15 Partido Colorado, refiero el Diario de Plata, un vespertino del Partido Nacional, El Debate, un matutino de revista, El Día, un matutino, el de mayor circulación en la época, Colorado más conservador. Y se discutía, inclusive si uno revisa los debates en la época de Valle Ordóñez, del vallismo de Valle Ordóñez, eran de una retórica fuerte como pocas veces, como no pasa ahora. Lo que sí existe, no existe en las redes, es el respeto al que piensa distinto. Porque yo puedo discutir toda la mañana contigo, toda la tarde, y discutir fuerte. Pero yo te reconozco como una persona, como una persona que tiene su pensamiento, su manera de ver la realidad, es un trabajador, un profesional de la comunicación. Entonces siempre te voy a respetar, y un demócrata siempre te va a respetar desde ese ángulo, desde ese lugar. Sí, sí. Y lo que está pasando en las redes es que se busca el atajo, no me gusta lo que dice, y bueno, empiezo a descalificarlo, a amenazarlo, a insultarlo, y entran a jugar esas estructuras tenebrosas, no termino de entenderlas, de bots, trolls, que la podrán explicar Sebastián García y Balaguer mejor que yo, que son tenebrosas, porque hay alguien atrás que paga. Bien. ¿No? Porque alguien paga. Sí. No son por generación espontánea. Esa es la parte que a mí más me preocupa, que lo que está sucediendo en las redes salte al resto de la sociedad, no lo que pasa en la sociedad, que es una discusión muy fuerte de modelos, de ideas, a veces bien desarrollado y a veces no, pero que a mí no me preocupa que las redes expresen lo que pasa en la sociedad. Perfecto. No sé si soy claro. Bueno, Pedro, te recuerdo que ya sabés que este programa, que ya tiene 14 temporadas, justamente se llama La Mañana en Camino y tiene como subtítulo justamente Nos importan las ideas. Y no es casual que hace ya un par de años estamos insistiendo cada vez más en ese subtítulo, porque ese es en el mundo en el que nos tenemos que desenvolver, ¿no? En el mundo de las ideas, las que se parecen a las mías, claro, y las que son muy distintas a las mías, pero siempre discutiendo acerca de las ideas. Yo arranco todas las mañanas leyendo alguna prensa en papel y mucha prensa en la computadora, ¿no? Digital. Y yo cuando veo el anuncio de lo que vas a tener en el programa día a día, que por suerte lo pones en las redes, sí, es como la confirmación a diario, y no es para darte la píldora, la confirmación de tu mirada realmente plural, tu mirada abierta, es decir, que te interesa realmente
hacer realidad ese lema, ¿no? Sí, Que sí. todos aquellos que piensan tienen una mirada de qué sociedad quieren vivir, bueno, que tengan la posibilidad de expresarlo en el micrófono de La Mañana en Camino. Y ese es para mí, y por eso me siento tan a gusto acá, y por eso sigo ese camino, de fortalecer ese camino de discutir en el entendimiento de que no hay nada mejor que la democracia. Pedro, te mando un abrazo cariñoso a vos, a los tuyos, y nos reencontramos Bueno. más temprano que tarde. Bueno, abrazos. ¿Cómo está el este ahora? ¿Hay mucha nube o el sol aparece? No, espectacular. Opa. Totalmente despejado. ¿A cuántos kilómetros de Montevideo está, amigo? A 70, esperando hacer una cosa que me produce gran tristeza. Por cuarta vez estoy esperando Antel para la conexión de internet. Ah, Sí, eso en Montevideo no pasa. Y lamentablemente salí de Montevideo y la realidad de algunos servicios deja mucho que desear. bueno, Nosotros solicitamos internet acá afuera el 12 de mayo. Y esta es la cuarta vez que estamos esperando los técnicos de Antel. Y tuve que quejarme 2 veces en el Palacio y 2 veces en una oficina regional acá en Los Titanes. Lamentablemente es así. bueno. Bueno, Ojalá sea Un la abrazo. tercera la vencida. bueno, gracias. Un abrazo, Pedro. Pedro Crivari, el periodista y editor, nos ayudó a poner La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.